2025 fue un año lleno de cambios para Chivas en todos los sentidos, desde la dirección técnica hasta la estructura deportiva del equipo. El curso arrancó con la ratificación de la directiva española encabezada por Juan Carlos Martínez y el proyecto de Óscar García, que apenas duró 2 meses, pues el 28 de febrero dejaría el equipo luego de que Amaury Vergara disolviera el mando ibérico y con ellos se fuera el técnico que designaron. Pepe Meléndez con un partido y Gerardo Espinosa con 6 encuentros de Liga y 2 de CONCACAF terminaron el torneo. El resultado final de este semestre fue el quedar eliminados en la última jornada del certamen y tampoco seguir avanzando en CONCACAF, donde perdieron a manos del América. Con ello, llegaron las primeras decisiones importantes de Alejandro Manso, secretario general, y Javier Mier, director deportivo, con la búsqueda de un nuevo proyecto. Una dirección deportiva siempre tiene que asumir la responsabilidad cuando las cosas salen bien y cuando las cosas no salen bien. Y en este momento, en la situación que estamos viviendo como club, es evidente, aquí estoy para dar la cara, porque no es el camino ni el lugar en donde tiene que estar este equipo. Informarles que Gerardo Espinosa no continúa en la institución. Le agradecemos como persona ejemplar y como entrenador, un mexicano capaz y que deseo de manera personal y como club que el día de mañana tenga una revancha. La directiva designó a Gabriel Milito como el nuevo técnico del rebaño, con la intención de formar un proyecto a mediano plazo que les permitiera tener estabilidad, pues le ofrecieron un contrato de 2 años. Con este técnico se encontraron los resultados. Tras un inicio de torneo turbulento donde apenas sumaron 4 de 21 puntos posibles, para luego tener el mejor cierre de todos los equipos en la liga, con 24 unidades en los últimos 10 encuentros. Esto les dio para entrar a la liguilla. Además, Armando González alcanzó el título de goleo, situación que no ocurría desde 2019 cuando lo conquistó Alan Pulido con los rojiblancos. Ha tenido un crecimiento que se lo ha dado, por supuesto, la confianza de haber marcado goles. Se puede mejorar trabajando y Hormiga lo ha mejorado. Desde el día que llegamos nosotros a hoy ha mejorado y para mí sigue teniendo mucho margen de mejora en ese aspecto, pero indudablemente ha cerrado un campeonato muy bueno. Ahora la directiva trabaja en tener un equipo más competitivo para poder pelear el título el siguiente torneo. El primer paso fue deshacerse de los jugadores que no tenían cabida, como fue el caso de Javier Hernández e Isaac Brizuela, quienes no renovaron contrato. Además, han ido amarrando contrataciones con la intención de fortalecer el plantel y mejorar los cuartos de final que alcanzaron en este certamen. Yo llego a trabajar, a aprender también. Creo que tengo mucho para aprender y aportar al equipo, que es un equipo muy joven. La verdad, hay muchos jóvenes en el plantel y creo que esa fluidez en el campo que tienen, donde intercambian posiciones y llegan a la portería y van al tú por tú, eso me impresionaba mucho y creo que puedo ayudar a eso y más. A partir de este momento, Chivas ya piensa en el 2026, año donde esperan continuar en plano ascendente y pelear por el título que se les niega desde 2017. Ahí está el tema del Guadalajara, más que interesante. Decías hace un momento, Desiree, que los torneos cortos nos daban amnesia, ¿no? Yo ya no me acordaba ni siquiera del tema de Óscar García, de lo de Gerardo Espinosa. Parece que fue hace mucho tiempo y no, fue en este 2025. ¿Consideras que Milito puede regresar a este equipo la grandeza que necesita y que requiere Chivas con ese cierre de 24 puntos de 30 posibles? Pero dijiste que puede, ya lo hizo. ¿Ya lo hizo? Ya lo hizo. ¿Y dónde está el título de Guadalajara? No, a ver, diferente. Tú dijiste la referencia, Óscar García, Espinosa, ¿no? Sí. Pepe Meléndez, unos poquitos ahí partidos. Estaban cavando en un pozo. Le regresa la grandeza porque le regresa identidad, le regresa eso que a veces los jugadores tendrían que tenerlo por iniciativa propia, el salir a jugar y dar lo máximo, pero en ocasiones necesitas a un director que vaya y te orqueste y te diga, hay que hacerlo así, que te dirija, ¿no? que te guíe. Y para esto lo hizo. Ese es el pastor que necesita las Chivas. Milito lo hizo perfectamente y declaraba perfecto, y eso fue coherente con lo que decía y con lo que hacía. Ellos dijeron, los últimos 6 partidos para llegar al 6º lugar es una final a muerte, y lo lograron. Lo lograron. Primer paso, falta el título, por supuesto. Ya, ahora, en esa grandeza buscaban también
traer a Javier Hernández para que devolviera ciertas situaciones. ¿En eso se equivocó Chivas o se equivocó también Javier? Yo no escuché a muchos en estas mesas decir que era un error en aquel momento. Yo tampoco lo dije. O sea, ya después de que ves la película completa, evidentemente... Pero entonces no es un error de la directiva, sino más bien de cómo lo tomó el jugador y cómo se comportó. Yo no creo que haya sido un error. Era una buena apuesta. Yo también creo. Mediáticamente hablando. Yo así lo creo. Y bueno, pues corrías el riesgo de que no funcionara. Creo que hay más cosas extradeportivas que terminan afectando más el rendimiento de Javier Hernández que lo que ha hecho en la cancha. Es cierto, no metió goles, no hizo lo que venía a hacer o para lo que se le contrató, pero encima le añades todo lo extracancha que lo hizo más espeso, que lo hizo más revoltoso, que lo hizo más negativo. Por eso yo creo que era positivo traerlo. Pero el que se equivoca al final en su comportamiento es claro. Javier, ¿no? Sí, yo creo que Javier no responde, no desde lo deportivo, desde el comportamiento mediático. Dejó de ser un futbolista profesional. Dejó de ser Javier Hernández que enamoró. Claro. Pero tú dijiste una frase en el bloque anterior. Más vale un año antes que un año después. Y a partir de ahí, todo recae en las decisiones del jugador, que pertenece a un club. Entonces, si te fijas, es evidente que la responsabilidad de él era total y poder darle la grandeza que él tenía como individuo a un equipo donde él creció. Oye, es como regresar con la novia que tuviste o el novio que tuviste en la prepa y pretender que después de 3 matrimonios después va a ser el mismo que conociste hace 20 años o 30 años. No va a ser así. Y la gente tenía esa imagen. Estaba de acuerdo en todo, menos en Javier Hernández, ¿no? Claro. Javier en el camino pues, hizo muchas cosas, conoció muchas cosas y no fue el personaje que la gente pues conoció como aquel Javier Hernández inocente y el chavo de familia y que todo el mundo quería. Ya no era esa persona. Y esa fue la que se quisieron vender. En esa analogía de Fer es que estás enamorado de la idea. Sí, de acuerdo, pero... Y la realización fue totalmente... Oye, vamos a escuchar a Javier Hernández, ya seguimos hablando de las Chivas, porque muchos teníamos otra expectativa de Javier Hernández y al final así terminó su segunda etapa con las Chivas. Cuando alguien llega muy alto, comenzamos a idealizar, a ver lo que queremos ver, no lo que verdaderamente es. Ponemos a alguien, algo o una situación en un pedestal tan alto que dejamos de ver la verdad y empezamos a depositar nuestros sueños en otros. Dejamos de relacionarnos con la persona real y empezamos a relacionarnos con nuestra propia expectativa. Ahí perdemos la paciencia, la objetividad y la conexión real. Te vuelves exigente, crítico o emocional porque estás viendo tu sueño romperse y no al otro fallar. Se exige ser la mejor versión 24/7. El deporte es para unir, para ver nuestro potencial, para aprender a apoyarnos en la derrota. Al final, la vida misma es un juego en el que se tiene que ser responsable y respetuoso, pero también disfrutar y divertirse. Sé que como eres duro conmigo, no eres contigo mismo. Y solo quiero decirte que te tengas más paciencia, que sepas que la vida misma es un proceso. Y la meta es practicar ser tu mejor versión todos los días. No le tengas miedo a equivocarte. Las personas correctas llegarán y te acompañarán en este viaje llamado vida. Gracias por acompañarme y por hacerme parte de sus memorias. Estoy muy feliz y orgulloso con la maravillosa vida que tengo. Y también muy emocionado con lo que se viene en el fútbol. Pues él está muy contento con la maravillosa vida que tiene. Pues qué bueno por él, ¿no? Nos alegramos, yo me alegro con el chico aquel que yo conocí desde niño y que a ese sí lo conozco desde el vientre de su madre, porque cuando Silvia estaba embarazada, pues yo convivía mucho con la familia y lo conozco desde antes de nacer. Luego ya después él tuvo una presencia futbolística los primeros años de su vida, muy acompañado de papá y mamá y de su hermana, muy acompañados en Europa, toda la familia fue con él a acompañarlo en esta expedición europea, les fue muy bien juntos como familia en Inglaterra, en España. Ya está en Alemania. Y está en Alemania. Y ahí en Alemania se corta el vínculo por una presencia de una novia de Javier que le dijo que es mejor ya que vuele solo, que ya era grande, que ya tenía que vivir su vida. Y él tomó el camino de vivir su vida ya independiente. La mamá controlaba mucho de lo que era la alimentación, las finanzas, todo. Manejaba muchas cosas Silvia. Y Javier, que su papá fue futbolista también, tenía también un cierto control, un asesoramiento personal de alguien que jugó fútbol y tal, con quien preguntar. Tenía un abuelo que era futbolista también y que quería mucho y respetaba mucho a Javier. Y tenía una abuela que es el pilar de esa familia, Luchita, que es la abuela de Javier, es el pilar de esa familia, todavía vive, acabo de hablar con ella.
y es una maravilla de mujer ella. Entonces, Javier tiene una vida alrededor de una familia que lo quiere, lo respeta, lo ha acogido bien, pero bueno, él ahora en su readaptación a Guadalajara le costó mucho trabajo, mucho trabajo, y los resultados deportivos fueron terriblemente malos. Pero de que ha tenido una vida maravillosa, sí, ha vivido el sueño de todo el que patea un balón de fútbol en este país. Y nadie va a borrar la gran carrera de Javier Hernández. Claro, no vamos a acordar de esto. Pero lo que no se merece es que su última imagen como profesional sea ese penalti que falló. Eso no se lo merece Javier. Pero es que también él tiene que entender, y ha sido estudiado por mucha gente que se dedica al pensamiento más profundo. Nosotros jugamos por delegación con el futbolista, o sea, el aficionado vive la vida que quisiera vivir a través de un futbolista, eso es lógico. Idealiza, como dijo, ¿no? Sí, pero no, tiene que asumirlo como que es una realidad. Exactamente. El hecho de que lo diga como pretextando de que la gente, pues yo no tengo la culpa de que su expectativa conmigo está ya fallando, ¿no? No, y además esa expectativa está basada en la carrera que tiene Javier y en lo que significa para las Chivas, para el fútbol mexicano, totalmente. Mucho más. Ahora, siempre decimos, Chivas es un equipo sui generis, es difícil que contrate jugadores, por eso vamos a poner la misma dinámica sobre la mesa, arrancando contigo, Desiree. Claro. ¿Quién debería de ir a Chivas para ti? Me gustaría mucho ver a Obed Vargas. Un jugador, el del Seattle Sounders. Sí, un jugador que ha estado ya incluso en selección nacional, que tiene muchísima talento en media cancha, más ofensivo, y más porque, no por mi deseo de que se vista de rayas rojas y blancas, sino que creo que lo que falta en la media cancha es parte de lo que necesita Guadalajara para seguir subiendo esos escalones, básicamente. Pero, ¿por qué no? No, eso es muy probable. A los mejores futbolistas mexicanos. Eso es muy probable, Fer, porque lo sabes bien. Chivas ahora tiene en la gestión deportiva el tema de ir a la MLS a buscar jugadores mexicoamericanos para poder contratar a un precio menor de lo que se les vende en el mercado nacional, ¿no? Es una línea que tiene ya trazada el equipo de Chivas desde hace mucho tiempo. ¿Tú con quién vas? Sí, se evitan el impuesto y se van directo al shopping en Estados Unidos. Y ya no hablamos de aranceles, ¿verdad? Sí, se van a lo mejor se los ponen. Al shopping de futbolistas. A ver, quizás porque ya hay un futbolista en esa posición, pero a mí lo de Lainez viene de su mejor torneo en mucho tiempo, ¿no? Lainez... Mejor torneo de su vida, yo diría. Acostumbrado a muy tigre, Fer. A un rol muy protegido por las grandes figuras de Tigres, en da un paso hacia adelante. Me gustaría verlo no en un rol de hijo, en un rol de papá, en un equipo ya de un futbolista maduro. Me encantaría verlo en Guadalajara asumiendo esa responsabilidad y por supuesto creo que el jugar en Guadalajara le permitiría un poco más correr riesgos y equivocarse, porque en Tigres 2 malos partidos y no vuelves a jugar en todo el torneo con el arsenal que tienen en la banca, ¿no? A ver, Héctor, tú pones ándale a Henry Martín. ¿Por qué? Y en todo caso no sería muy difícil. Con jiribilla, ¿verdad, Héctor? Dar ese paso directo del América a Chivas. Digo, Lainez también pasó por el América. Ya pero también Oribe Peralta lo hizo, ¿no? Ya del América. Sí. Este es como el diablito y el angelito, ¿no? Que te están hablando al oído. Si tú lo ves mal, puedes decir, sí es mala leche porque ya trajeron a Chicharito 2 años becado, ya trajeron a Oribe Peralta 2 años becados, pues que a Henry Martín le den su beca de 2 años para despedirse, ¿no? O sea, tú lo que quieres es una beca para Henry Martín. Eso sí, dice el diablito. El angelito dice... Es una gran oportunidad para Henry, es una gran vitrina, es un futbolista que recuperándolo todavía tiene mucho fútbol, mucho potencial. En el América fue una gran figura en su momento cuando estaba pleno, en su prime. Un centro delantero incomparable. No, Chivas no está para rehabilitar. Es que debió de llegar a Chivas antes del América, ¿no? Desde que Miguel Herrera lo llevó de Xolos al América, debió de ir a Chivas. Se lo quitó el América al Chivas. Sí, exacto. Lo quería. Yo sí creo que puede rehabilitarse. Bueno, ahí está mi regalo de Navidad para la gente de Guadalajara. Mira, Marcel Ruiz, futbolista joven, evidentemente, difícilmente lo va a dejar ir un equipo como Toluca después de la temporada que tuvo. Si no lo tomó. Bueno, en algún momento cuando lo que Toluca vio, debieron verlo en Chivas. Correcto, igual que con Henry en su momento, ¿no? Sí. Pero ahí sí lo pelearon, a no lo pelearon. Por la edad todavía lo pueden pelear, ¿no? Sí, lo pueden pelear, claro. Lo que es increíble es la cantidad de futbolistas que pasaron de una u otra forma en Guadalajara y que están teniendo éxito en otros equipos. Sí, como Alexis Vega. Alexis Vega, ¿no? Exactamente, hay muchos en ese renglón.